En la revista Caretas de la semana pasada se señala lo siguiente: Julio Curoigua y expertos del BID exigen tomar medidas urgentes frente a eventual terremoto en Lima. 2 sismos de baja intensidad producidos en la capital el jueves y el viernes últimos podrían ser la antesala de la catástrofe. Así lo sostenemos cada semana porque habitamos el área sísmica más activa del planeta y debemos estar siempre preparados para lo que pueda ocurrir. La Casa de la Literatura le acaba de otorgar a Osvaldo Reynoso su medalla institucional. La Cámara Peruana del Libro le dio un stand para él solo en la Feria Internacional del Libro de Lima. Los Inocentes, su primer libro de cuentos, es un auténtico bestseller, lo mismo que su novela En octubre no hay milagros, y no hace mucho el crítico de un diario argentino descubrió que era el secreto mejor guardado de la literatura peruana. ¿Alguna vez imaginó todo eso cuando se publicó su primer libro? ¿Imaginaste alguna vez que serías todo un éxito editorial cuando publicaste por primera vez Luzbel, que además era tu poemario? Nunca. Para mí la creación literaria es un placer. De tal manera que lo que viene después ya no me corresponde. Y por otra parte estoy contento porque sucede que en los primeros años de la publicación de mis libros, ¿no? Como decía Arguedas, fui ninguneado. Si por casualidad me hubiera muerto en esa edad, me hubiera privado de la alegría que ahora tengo de estos reconocimientos. ¿Cómo se dio tu vocación literaria? ¿El entorno familiar? ¿Te apoyaron? Mi padre ha sido un gran lector, ¿no? En mi casa había una magnífica biblioteca que fue destruida por las fuerzas no del orden, sino del desorden, en la rebelión de 1950 en Arequipa contra la dictadura de Odría. Fueron a mi casa, saquearon los libros, ¿no? Sin embargo, la biblioteca continuó y mi mamá, ¿no? También, ella tenía un cuaderno donde escribía poesías, ¿no? Porque mi papá y mi mamá nacieron en Tacna, bajo el cautiverio. Y en ese entonces Tacna era un centro de mucho interés, de carácter casi internacional, porque era la zona de disputa, después de una guerra que nosotros llamamos del Pacífico, pero los chilenos llaman con mayor propiedad del salitre. De tal manera que en Tacna habían delegaciones de casi todos los países de Europa. Y había una gran cultura en Tacna. El teatro de Tacna, la catedral fue diseñada por Eiffel. Y mi madre todavía, yo he visto un álbum que tenía mi mamá de los programas de las grandes compañías de ópera de Europa que presentaban en Santiago y luego iban a Tacna y luego a Lima y luego seguían hasta San Francisco. Mi madre tocaba muy bien el piano, hacía paisajes a carbón y no recuerdo qué técnica empleaba, ¿no? Y lo mismo que mi papá, ¿no? Así que yo me crié, como todos mis hermanos, nos criamos en un ambiente de amor a los libros, a la lectura. Al arte. Y en Arequipa habían buenas librerías, donde se podía encontrar, antes que en Lima, las últimas novedades de la literatura, claro, europea y de América Latina, ¿no? Que venían de la editorial Losada, Claridad, Sopena. Además llegaban una gran cantidad de revistas, ¿no? Y también hay otro hecho que me parece importante destacar: la biblioteca municipal. La biblioteca municipal estaba a cargo de este gran poeta César Atahualpa Rodríguez. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié la primaria en el colegio de los Hermanos Cristianos
había una escuela normal y ahí tenían su escuela, su colegio de aplicación. ¿Nunca te expulsaron? No, no, sino que cuando llegué a cuarto hubo un cambio en los planes. Los que tenían nota alta pasaban a sexto, porque recién se comenzaba el sexto grado. Los que tenían otra nota baja quedaban en cuarto, cuarto año de primaria, ¿no? Claro. A mí me pasaron al sexto, pero esa escuela no tenía sexto, así que mi padre nos matriculó en el Colegio San Francisco. Casi todos los profesores eran laicos y eran profesores de la universidad. Yo tuve como profesor de historia, economía, nada menos que a Héctor Cornejo Chávez, a Volar Huarteche. Los profesores más notables de la universidad trabajaban en secundaria en San Francisco. Qué personajes, ¿no? Sí, y además una cosa que siempre recuerdo fue la presencia de José Mojica. El famoso actor, tenor que renunció a todo, regaló todas sus propiedades, como San Francisco, e ingresó al convento de Arequipa. Y en el Colegio San Francisco teníamos un coro. Que lo y dirigía él visitaba, no, un padre, pero él, entre el convento y el colegio había una puerta, y él pasaba y cantaba con nosotros. Yo en una iglesia lo acompañé en el Ave María. Con razón me han dicho que cantas muy bien Yaravíes. Sí, pues, pero ya se me pasó la voz. ¿Y cómo nacen Los Inocentes? Un libro que sigue siendo joven a los 50 años de publicado. ¿Cuál es el secreto? No sé. ¿Cómo nació? No me explico. Yo simplemente me llamó porque los fines de semana veníamos a Lima, ¿no? De la cantuta de la cantuta, ¿no? Y me iba a Palermo y otras veces algunos amigos, compañeros de la cantuta que vivían en diferentes barrios de Lima me invitaban a su barrio y me llamó la atención la forma como hablaba y comencé a visitar pues billares, cantinas, ¿no? La radiola, la rocola, ¿no? Y cuando venía a Lima, mi vida transcurría entre el Palermo y los barrios. Desde el Palermo, mi formación cultural con estos amigos y la formación vital en las cantinas y en los billares. De ahí nacen Los Inocentes. Cuando yo publiqué este libro, me atacaron muy feamente. Se metieron en mi vida privada, dijeron que era un corruptor de menores, hasta pidieron que se me quitara mi título de profesor y que se me impidiera el ingreso a cualquier colegio. Pero Arguera salió en defensa, Washington Delgado, Sebastián Salazar Bondi, Vaquerizo, ¿no? Todos los pesos pesados de la educación. Sí, se salió, y también Vargas Llosa, un artículo que publicó en El Expreso.